Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio habilitado por parte del Partido Información Fusionista para darle a los ciudadanos de bien, a los guatemaltecos de trabajo y de familia, las soluciones verdaderas al problema más nefasto que tenemos en Guatemala, que es el estatismo. En este espacio, los políticos profesionales del Partido Fusionista nos reunimos para darle a conocer a los guatemaltecos que sí hay una fórmula para salir de la miseria, del desorden, de la injusticia y de todas esas afecciones que tienen suprimida nuestras libertades en este país. Agradecemos que nos acompañen una vez más en este nuevo episodio de Fusionista Propone, que nos apoyen comentando, dándole like y compartiéndolo en sus redes sociales, porque como siempre traemos los temas que sí son de verdadera importancia para los guatemaltecos. El día de hoy nos reúne acá la celebración del Día del Federalismo. En nuestro calendario liberal clásico, los fusionistas celebramos todos los años el 12 de septiembre como el Día del Federalismo. ¿Por qué razón? Bueno, conmemoramos un hito histórico que marca un precedente para hablar sobre temas federales, ¿no? El 12 de septiembre de 1848 se aprobó la primera constitución del Estado federal suizo. Suiza, que es un ejemplo de ese modelo federal que nosotros, los liberales clásicos, queremos aplicar en Guatemala, pues nos parece un ejemplo tan claro que a través de acciones políticas, a través de buenas leyes y de un auténtico federalismo donde haya verdadero poder local para los municipios, para los departamentos y para el gobierno nacional, dividido en esas tres esferas particulares, pues es el modelo ideal que necesitamos los guatemaltecos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, un tema que va a ir acompañado de mucha crítica, pero sobre todo de análisis y propuesta política por parte de los liberales clásicos. Le doy la bienvenida, como siempre me acompaña nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido a bordo, qué gusto saludarlo. Saludos, Liberclásicos. Gabriel, qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia. Esperando estén en sintonía en los 22 departamentos y 340 municipios por ahora del país. Vamos a hablar de muchos temas interesantes, vamos a hablar de verdadero poder y verdadera autonomía, autonomía legal, funcional y fiscal, ¿no? Porque, bueno, los liberales clásicos creemos que un modelo federado es lo que necesitamos para empoderar realmente a los ciudadanos de bien, para empoderar a esos gobiernos locales que hoy se ven afectados por ese proceso tan entrampado en el cual, pues, sus autoridades no gozan de poder real para solucionar los verdaderos problemas de la gente. Eh, Cuando nosotros analizamos el panorama nacional, vemos que en los municipios sigue habiendo pobreza, sigue habiendo un desorden, no solo vial, sino un desorden en materia de cómo vive la gente en sí, a consecuencia del crimen, de la pobreza rampante, de la injusticia además, y vemos que los mecanismos a través de los cuales se intenta combatir y descentralizar, entre comillas, el poder en el país, pues no funciona, ¿no? Nosotros traemos siempre la crítica a los modelos de cómo operan ciertas entidades en el país que buscan descentralizar el poder y otorgarle cierta visibilidad y un aparente poder, ¿no?, a los ciudadanos. Y analizábamos, dicho sea de paso, Sí, antes de entrar a esta sesión, cómo es que, bueno, el 27 de junio de este año se llevó a cabo una tercera reunión, la tercera reunión de el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿no?, el CONADUR, una tercera sesión ordinaria a través de la cual se discuten ciertas problemáticas, hacemos ver problemáticas que, bueno, a la final de cuentas, eh, los politiqueros tratan de resolver con más leyes malas, ¿no? No se aterriza en los verdaderos problemas de la gente, no se habla de la seguridad, de la justicia, de la necesidad de obras de infraestructura, no se habla de la necesidad de privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, y estas instituciones, estos órganos y cómo operan, pues terminan cayendo en esas falsas esperanzas para los ciudadanos, ¿no? No hay una verdadera descentralización, las corporaciones municipales no gozan de verdadero poder para afrontar los retos que busca el ciudadano de a pie, poder combatir, poder sobresalir, ¿no?
¿Qué nos puede decir con respecto al tema del federalismo, Jorge? Porque este es un tema que le debiese interesar a los guatemaltecos. Desde luego, Gabriel, es un tema que traeremos a colación en el marco de nuestro calendario liberal clásico en el Foro Liberal de América Latina y muy específicamente en el Partido Fusionista, un partido político de derecha liberal clásica y conservador, fusionista por tanto, ¿no? Porque fusiona estos dos grandes conjuntos de valores. Y es un tema que básicamente no, digamos, usted, espectador, usted que nos escucha, recién nos conoce probablemente, no va a escuchar en ningún otro foro, en ninguna otra plataforma, de pronto en ninguna otra institución. Nosotros somos una organización política en crecimiento que intenta proponer y exponer un marco conceptual, una serie de instituciones políticas que estamos firmemente convencidos son las idóneas para crear riqueza, prosperidad, justicia, orden, paz en las comunidades, en los municipios, en los departamentos y obviamente en el territorio nacional, ¿no? Entonces, el tema federal o el tema del federalismo, pues es un tema relativamente nuevo, digamos, eh, que no encaja en la lógica de la coyuntura nacional, ¿no? En el mejor de los casos, bueno, vemos esta reunión, Gabriel, que tú mencionabas, la tercera reunión del Consejo Nacional de Desarrollo, Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Una reunión que se da en el marco de la Ley General de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en el marco de la Ley General de Descentralización y en el marco del Código Municipal, que es la tríada de leyes que supuestamente ofrecen cierta descentralización. Tú la ponías entre comillas, decías descentralización entre comillas. Bueno, sí, básicamente lo que hay es una descentralización administrativa, ¿sí? De las funciones, poderes y recursos usurpados por el Estado central. Y pues básicamente las atribuciones, poderes y recursos que se le asignan al gobierno nacional a través de la Constitución Política de la República, pues básicamente se extrapolan, digamos, se trasladan a los gobiernos departamentales y municipales. Y así es como tenemos un sistema realmente de incentivos perversos, también en el marco de lo que podríamos llamar la organización política y administrativa del Estado de Guatemala, porque pues básicamente lo que encuentras es centralización del poder, ¿sí? En un gobierno nacional y luego 340 gobiernos municipales que igualmente son extralimitados en atribuciones, poderes y recursos, y en el intermedio encuentras 22 gobernaciones departamentales que no tocan pera, ¿verdad? Que no tocan absolutamente ninguna importancia. O sea, los gobernadores departamentales son básicamente operadores políticos, simple y burdos, que se dedican a asignar eh, los recursos a ciertos proyectos y se dedican a ser los operadores políticos entre los diputados distritales y las corporaciones municipales, digamos, ¿verdad? Estrictamente los alcaldes. Básicamente ese gobernador, el gobernador departamental, está allí como una especie de peón, haciendo cabildeo político, ¿sí? Y tratando de conectar, digamos, a esa estructura vertical que va desde arriba, gobierno nacional, hacia abajo. Esa es la estructura que tienes en el marco de esta tríada de leyes y en el marco de la Constitución Política de la República. Lo cierto es de que nuestra tesis, estimados amigos, Gabriel,
es de que ese sistema hay que invertirlo, ¿sí? Hay que romper con ese sistema y hoy, en el Día del Federalismo, nosotros proponemos romper ese sistema e invertirlo. O sea, lograr que el poder real, ¿sí? Real, resida en los municipios, en los gobiernos locales, y ese poder, mediante lo que vamos a llamar pactos, ¿sí? Porque dicho sea de paso, permíteme decirle a nuestra audiencia que el nombre o la palabra federalismo proviene de federal, y la palabra federal proviene del latín foedus, foedus. Y esta palabra en latín significa, en español más bien, significa pacto o convenio. Esta palabra en latín, foedus, tiene su símil, digamos, en hebreo. Fíjate qué interesante. Una palabra que se pronunciaría brit en hebreo, y lo cual parece tener, pues obviamente tiene un sustento bíblico, ¿sí? Se habla de, incluso algunos autores hablan de teología federal. Bueno, una cosa que a mí me pareció muy curiosa y que pude leer recientemente en un libro que se titula Descentralización, las limitaciones del paradigma predominante. Es un libro escrito por el economista Martín Krause, argentino. Es un libro del año 2000, muy bueno. Pues a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Desarrolla todo el tema del federalismo y de la descentralización. Pero bueno, ahí encontré pues esta información que parece muy interesante, y cómo pues podría llegar a existir esto que se podría llamar teología federal. Y es básicamente porque los puritanos de Nueva Inglaterra, aquellos grupos que pues de alguna manera arribaron a lo que hoy es Estados Unidos en los años de 1620, 1623, 1630, pues llevaban una teología protestante basada en esta idea de pactos y convenios, ¿sí? Y es probable que eso haya permeado la sociedad política que empieza a nacer en los Estados Unidos, y de tal cuenta que hoy tienes los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que es pues, básicamente una federación de estados. Los estados se asocian, ¿sí? Y deciden formar un gobierno nacional, sin menoscabo de sus gobiernos estatales y de sus constituciones estatales. Mira qué interesante esto, ¿no? Entonces, cuento esto porque es importante dar a conocer que, al menos históricamente, bueno, Guatemala nace como un estado unitario. Eh, Historia muy diferente vivió México, Brasil, Venezuela y Argentina, que son los únicos 4 países en América Latina que nacen bajo bajo un influjo, digamos, del concepto federal. Por eso mismo, México, el nombre oficial no es Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos do Brasil, en Brasil, Estados Unidos de Venezuela, provincia, se llama Provincias Unidas del Río de la Plata, se llamó en Argentina. Esos son los nombres, digamos, que históricamente surgen países, digamos, con una visión federal, pero lamentablemente Guatemala no forma parte de estos países y nace como un estado unitario, ¿no? Y aunque con el pasar de los siglos, de las décadas, de los años, ha existido pues cierto nivel de descentralización del poder, pues nuestra perspectiva y lectura liberal clásica confirma que lo que ha existido es una descentralización meramente administrativa, pero no ha existido lo que nosotros llamamos autonomía verdadera y completa, ¿no? Eh,
verdadera, porque en realidad es, digamos, es un poder en todo caso que se delega desde el gobierno nacional hacia los gobiernos locales, pasando por los gobiernos departamentales, que dicho sea de paso, insisto, no tienen absoluta injerencia, relevancia. De esa cuenta, nosotros los fusionistas proponemos que los gobiernos departamentales tengan una mayor relevancia y precisamente, eh, pues dentro de nuestra propuesta de constitución política de la República, asignamos pues el poder, digamos, a los departamentos para establecer una constitución departamental. ¿Sí? Esto no sé si es primera vez que lo decimos, si es en primicia, buenísimo, y si no, pues bueno, ya lo repetimos, ¿no? Pero no recuerdo si lo habíamos mencionado antes, pero en todo caso, cada departamento proponemos debiese de tener su propia constitución departamental en el marco de una constitución nacional. La verdad es que los países federales hoy en día, como Estados Unidos y Suiza, que son los dos grandes paradigmas, nacen al revés. O sea, realmente cada estado establece su propia constitución y luego se reúnen en una federación y establecen un gobierno nacional. Pero bueno, eh, en todo caso, nosotros proponemos que los departamentos tengan poder real, verdadero y completo, ¿no? Es decir, que existan lo que llamamos los tres federalismos o las tres autonomías. Autonomía legal para darse sus propias leyes o derogar las leyes o retener las leyes que no se quieran adoptar dentro de este departamento. Eso se llama autonomía legal o descentralización legal o federalismo legal. Pero también derivado de esa autonomía legal, autonomía funcional, en la cual ellos puedan, los departamentos puedan contratar sus propias fuerzas de seguridad, sus propios jueces y las empresas que construyen obra pública. Y autonomía fiscal, ¿verdad? Que básicamente se materializa en la capacidad que tengan los municipios que pertenecen a ese departamento para recaudar sus propios impuestos. A esto nosotros le llamamos federalismo, los tres federalismos o federalismo completo, ¿verdad? Obviamente bajo este sistema eh, de Estado, o sea, la idea es transitar de un Estado unitario a un Estado federado. Esa es una transición bastante ambiciosa, bastante, eh, digamos, difícil, ¿no? Yo sé de paso, pero es necesaria para que municipios y departamentos dejen de ser lo que son hoy para el gobierno central, ¿verdad? Básicamente, pues un instrumento para capitalizar votos, ¿verdad? Y una estructura donde tú tienes, por ejemplo, los COCODES, los COMUDES, los CODEDES, los COREDES, que son los consejos regionales de desarrollo, y el CONADUR, que son alrededor de 5 o 6 niveles, ¿no? Pero básicamente lo que tienes allí es una estructura jerárquica que sirve al sistema, al gobierno estatista de turno, ¿no? Básicamente para mantener ancladas las bases y los liderazgos para una posible reelección, digamos, ¿no? O al menos servir y funcional todo este sistema perverso de consejos de subdesarrollo, porque habría que llamarles que al final son consejos de subdesarrollo, ¿no? No hay desarrollo real y verdadero. Entonces, pues tienes nada más como una especie de castas, ¿no? Y de jerarquías ancladas al sistema, que sirven al sistema estatista y que, como consecuencia, realmente no producen desarrollo en los municipios, departamentos, regiones y a nivel nacional. Definitivamente consejos de subdesarrollo y la verdad es que es impresionante la cantidad de estatismo que tienen estos liderazgos, Jorge, en estos niveles de organización política, porque bueno, lo hablábamos, hay una asignación para los proyectos que se plantea,
de 3.392 millones, si no mal recuerdo, y bueno, básicamente al operativizar todos sus proyectos en base a las metas que contempla el programa de Plan Catum Guatemala 2032, que son básicamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no podemos esperar que se planteen proyectos que de verdad vayan a mejorar la vida de los guatemaltecos, ¿no? Entre, digamos, el panorama de proyectos que uno puede avisorar en estas organizaciones, uno ve que se exige más educación, más salud, se exige el tema bueno, del transporte, y uno se cuestiona, bueno, pero los problemas realmente serán esos, será eso lo que necesitan los guatemaltecos a nivel nacional en cada uno de los municipios. Y bueno, no negamos que hay una necesidad de atención médica, hay necesidad de buena salud, pero en Fusionista hemos aclarado muchas veces ya que el gobierno, en su nivel nacional, en su nivel departamental y en su nivel municipal, debe de tener tres funciones, Jorge: la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura. Y para ello, los recursos necesarios, obviamente, que en la mayoría del tiempo van a ser recursos limitados para un gobierno limitado, que va a traer verdadero orden, justicia y libertades verdaderas para la gente. Bajo un modelo descentralizado, realmente federado, ¿cómo es esta dinámica, no? Esta dinámica en cuanto a los tres tipos de federalismo que ya ha dicho. Digamos, las asignaciones no vendrían, en todo caso, de un gobierno nacional, y nosotros hacemos a veces la alusión, ¿no? Que se deja caer migajas, migajas a estos consejos de desarrollo, a las municipalidades, Así es. a través del situado constitucional, a través de, bueno, las ampliaciones presupuestarias, ahora que están tan de moda destinar recursos adicionales a CODES y a COMUDES, bueno, cómo financiar realmente las acciones que le son propias y naturales a los gobiernos locales. Básicamente a través de impuestos, ¿no? Que es la forma, pues la forma idónea y convencional de poder procurar, pues, capital para administrar los bienes genuinamente públicos, ¿sí? La seguridad, la justicia y las obras de infraestructura, tú los has mencionado. Eh, el tema es que hoy en día si bien es cierto, hay algún tipo de recaudación en los municipios, lo que sucede es que esa plata se centraliza a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, se, se hace un presupuesto general de ingresos y gastos del Estado para los años siguientes, y esa plata pues básicamente se distribuye posteriormente en algo que se llama el situado constitucional, ¿verdad? Y se supone que a cada municipio que mejor haya o que más recursos haya generado, supuestamente gracias a las políticas públicas que haya aplicado X o Y alcalde, pues esa inversión se retribuye, digamos, de alguna manera. Ahí encuentras, por ejemplo, que municipalidades como la de Villanueva, la municipalidad de Misco, obviamente la municipalidad de Ciudad de Guatemala, que es la que más recauda por concepto de impuestos, de impuesto único sobre inmuebles, ¿no? El IUCI. Bueno, obviamente es fácil advertir que el sistema es centralizado al máximo, ¿no? Y por tanto es la ciudad de Guatemala la que tiene la mayor cantidad de obra pública, la mayor presencia de elementos de Policía Nacional, por ejemplo, es la que cuenta, pues obviamente, con todo un sistema de salas de justicia, jueces, cortes, etcétera, y es donde encuentras el mayor dinamismo comercial, económico, financiero, ¿no? Pero esta es una visión completamente centralizada y centralizadora del poder y de las dinámicas que plantean las diferentes interrelaciones sociales. Los fusionistas más bien proponemos romper ese esquema donde es la ciudad de Guatemala el único lugar donde realmente hay algo de desarrollo, si podríamos decirle, no sin sus problemas y avatares, ¿no? Vemos, por ejemplo, el problema del tráfico, Gabriel, que es un problema propio de la centralización y de la planificación centralizada que existe en todo el país y que básicamente confluye
en la ciudad de Guatemala, ¿no? Pero luego tienes un cinturón de 3 o 4 municipios, cuéntese allí Villanueva, Villa Canales, probablemente, Misco, ¿sí? Que son los 3 o 4 municipios, Amatitlán probablemente, que son los más pujantes económicamente, pero es porque pues, la ciudad de alguna manera se ha ido extendiendo hacia estos municipios. Así que lo que tenemos es pues un crecimiento, eh, digamos, concentrado en el centro del país y donde tú obviamente vas, por ejemplo, a Jocotán y Camotán, al oriente del país, y pues encuentras una condición deplorable en materia de obra pública, en materia de seguridad, en materia de justicia, y por tanto encuentras pobreza, ¿no? Pobreza generalizada. Te vas tú a Soloma, por ejemplo, una esquinita allá en Huehuetenango, o te vas a Ocos, allá en San Marcos, o no sé, te vas a Livingston, o a San José Petén, o a San Andrés, y vas a encontrar más o menos el mismo fenómeno. Entre más lejos estás del centro, menos recursos, menos prosperidad, menos riqueza material hay en los municipios y obviamente en los habitantes de esos municipios. Entonces, ¿cómo sería? Pues básicamente sería a través de impuestos. Los impuestos se recolectan en la tesorería municipal, ¿sí? Pues como era antes, ¿verdad? Los gobiernos locales, los gobiernos municipales, pues tienen una tesorería municipal donde se recauda los impuestos, y hablo en plural, aunque nosotros los fusionistas proponemos que sea un único impuesto, más nada, ¿sí? Un impuesto único, universal y uniforme, es decir, único, uno solo, universal, a pagarlo todos sin excepción, y uniforme, la misma tasa para todos. Esto simplificaría completamente el proceso de recaudación de impuestos. Se recaudarían en las tesorerías municipales y las tesorerías municipales trasladarían al gobierno departamental y al gobierno nacional una porción del impuesto recaudado en su jurisdicción para las funciones que son interdependientes entre la jurisdicción municipal y las jurisdicciones departamental y nacional. ¿Ya? De hecho, nosotros, Gabriel, nosotros no hablamos de gobierno central, ¿sí? No es la palabra central la que es propia de este sistema federal, es la palabra nacional, gobierno nacional, porque es la jurisdicción municipal, jurisdicción departamental, jurisdicción nacional. Central ya no, porque no estamos pensando en un esquema centralizado, sino estamos pensando en un esquema descentralizado. Por tanto, pues se rompen todos estos vínculos políticos que hay hoy entre el diputado con su famoso listado de obras, cosa que debe desaparecer definitivamente, y se rompe esa relación perversa que hay entre el diputado distrital, el gobernador departamental, los alcaldes y corporaciones municipales y los alcaldes auxiliares, Gabriel y amigos, que son prácticamente los que constituyen o forman parte de los COCODES. Estas instancias de gobierno comunitario que en realidad no son un gobierno comunitario, no son instancias de coordinación local ni todo lo que nos vende la narrativa estatista. Son las bases del gobierno estatista de turno, ¿sí? Y es básicamente donde se canalizan los privilegios, los subsidios, las exoneraciones de todo este enjambre de leyes malas que tenemos desde el nivel nacional hasta las ordenanzas municipales. Entonces, pues básicamente se invierte el tema, ¿no? Ya los municipios o los comudes o los codedes no están mendigando, como tú lo has dicho bien, no están mendigando al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, al CONADUR, que les aprueben X, Y o Z proyecto, porque ahora así es como se maneja ahora, ¿no? De hecho, bueno, en esta entrada que tenemos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia,
vemos que hay un total de 2.481 proyectos presentados. Y tú mencionabas, corresponden para la atención necesidades relacionadas con agua y saneamiento. De acuerdo, es correcto, es genuino que los municipios exijan, digamos, obra de infraestructura pública en materia de agua y saneamiento. Pero el transporte, por ejemplo, ¿no? El transporte es un servicio público que debe ser completamente privado. Y luego aparece educación, salud y asistencia social. Hoy por hoy, esferas que han sido usurpadas por el Estado desde el gobierno a nivel nacional, y eso se traslada al Código Municipal, a la Ley General de Descentralización y a la Ley General de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces tú ves cómo el estatismo ha permeado las diferentes jurisdicciones de la organización del Estado en el país. Así que, pues bien, esa sería la forma, ¿no? Impuestos, tesorería municipal, la tesorería municipal a la tesorería del gobierno departamental, y de las tesorerías de los 22 gobiernos departamentales a un ministerio de Hacienda Pública o un ministerio de Finanzas. Ministerio de Hacienda Pública se le llamaba originalmente. A nosotros nos gusta llamar, o más bien nos encantaría volver a aquellos nombres, ¿no? Porque eran nombres más, digamos, más propios de un gobierno limitado. Así que bajo ese contexto, pues me queda decir que incluso proponemos suprimir la Superintendencia de Administración Tributaria, que nace en los años 90 precisamente porque pues lo que se buscaba era centralizar la recaudación de los impuestos, pero bajo un sistema descentralizado de recaudación de impuestos a través de los gobiernos municipales, pues básicamente es innecesaria la SAT, innecesaria la Superintendencia de Administración Tributaria, y, y más bien el tema se invierte. Son los municipios los que generan los recursos para el gobierno departamental y nacional, y no es el gobierno nacional quien tiene que responder a la mendicidad de los gobiernos municipales. Y los gobiernos departamentales, insisto, no tocan pito en todo esto, y más bien solo son instrumentos de cabildeo, operadores políticos. Nosotros proponemos que los gobernadores departamentales sean electos democráticamente, ¿verdad, Gabriel? Esto cambia las reglas de juego, cambia las reglas del juego, y el beneficio es seguridad, justicia, obras de infraestructura pública en los 340 municipios, una mayor y más completa y mejor auditoría social, porque los habitantes de San Pedro Carchá, o los habitantes de San Pedro Jocopilas, o los habitantes de San Miguel Siguilá, bueno, ellos tendrán que monitorear las acciones de su corporación municipal, de su alcalde, y entonces tendrán los instrumentos legales, obviamente, para exigir resultados. Y no tendrán que esperar al gobernador departamental, que esperar al director de la CGPLAN, aquí que tiene todo un aura, ¿no? De la CGPLAN, la Secretaría General de Planificación, instancia que de verdad yo creo que también debe desaparecer por completo, ¿verdad? Porque no es más que una instancia de planificación centralizada, eso es lo que es, ¿no? La invitación es para nuestra audiencia que pueda apoyar la propuesta de transitar a un sistema de gobierno limitado de mercados libres y con auténtico federalismo. Federalismo de tipo funcional, legal y fiscal, como lo hemos explicado el día de hoy, y a que podamos apostar por empoderar realmente a nuestros municipios y a que nuestros recursos se vean reflejados en mejoras para nuestros municipios. A usted, estimado ciudadano de Santa Bárbara, de San Gaspar y Chil, de Colotenango, usted que sueña con ver desarrollo en sus municipios, apueste por el federalismo, apueste por el Partido en Formación Fusionista. Jorge, quiero hacer la invitación a la gente a que pueda sumarse con nosotros. Estamos en nuestra campaña de preafiliación política, invitados a todos aquellos guatemaltecos de bien que esta propuesta del federalismo les ha sonado racional, les ha hecho clic, porque han entendido que con federalismo van a tener más desarrollo en sus municipios, se va a acabar ese sistema de incentivos perversos y usted va a poder tener verdadero protagonismo como político de su región.
pues invitarlo a que pueda apostar por apoyar al Partido Fusionista, preafiliarse y desde luego apoyarnos también en nuestra campaña de gobierno a la sombra, donde hacemos oposición y sobre todo generamos las propuestas reales que los guatemaltecos necesitan. Jorge, yo me despido, vamos a continuar con estos directos y vamos a continuar haciendo videos para nuestros amigos para dar a conocer nuestro mensaje político, nuestro mensaje de esperanza y como siempre decimos, ¿no? Seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.